El mago de Java. Enseñanzas de un auténtico taoísta inmortal. Por Costa Danaos. Capítulo 4. El Ji-Hsien. Sería descuidado continuar en este punto y no darte algo de antecedentes en lo que popularmente se considera inmortalidad entre los alquimistas taoístas. ¿Y cuál es la teoría que respalda el estado de inmortalidad, según la escuela de creencias taoístas Nei Dan? Se cree que los inmortales exhiben habilidades similares a las de John Chang y que es común, a su alrededor, la deformación de las leyes naturales aceptadas. Sin embargo, debo prevenirte que la técnica y método del maestro Chang difería de las empleadas por otros sistemas. Además, como afirmé antes, las enseñanzas de John no tenían nada que ver con la religión. Si el resumen que está a continuación te lleva a otros libros, debo advertirte contra practicar toda la metodología expuesta en esas publicaciones. No tengo idea si los procedimientos descritos son, o no, hechos o fantasías, o si son, o no, peligrosos para el estudiante. El humano perfeccionado e inmortal, o Xian, literalmente hombre de la montaña, es la figura central del taoísmo religioso. Las técnicas con las que la gente buscaba la inmortalidad estaban basadas en la alquimia interna y externa. La escuela externa, Wei Dan, desarrolló técnicas basadas en la experimentación química. Los regímenes de dieta esperaban la inmortalidad física. Existen fuertes evidencias que en realidad lograron obtener un elixir que proporcionaba al menos un rejuvenecimiento parcial. He escuchado que los líderes modernos de China consumen una poción de este tipo para retener su vitalidad y juventud. La escuela interna, Nei Dan, enfatizaba el control de la respiración, ejercicios de yoga, meditación y técnicas sexuales. Mediante el control de la respiración y el movimiento de la fuerza vital propia, Qi, por los campos del cuerpo, el individuo prolongaba la vida en este cuerpo y lograba la inmortalidad mediante la alimentación en el interior de un cuerpo espiritual, Shen embriónico, que se convertía en el ser inmortal después de la muerte. Durante todo su desarrollo, 3 temas llegaron a ser fundamentales para las enseñanzas del taoísmo Nei Dan. 1. La filosofía de Wu Wei, espontaneidad y no interferencia, unida a una profunda reverencia por la vida y una percepción ampliada del funcionamiento de la naturaleza en todos los niveles. 2. La alquimia de yoga para transmutar los atributos de mente y cuerpo en un espíritu inmortal, con poder sobre el mundo físico. Este cuerpo espiritual, el Chen, se creó y nutrió mediante la destilación de la energía vital, Qi, aumentada por el poder inherente en el semen purificado, Qing. Esta purificación era un proceso de meditación. 3. Los yogas de la meditación absoluta, con los que se conquistaba la pasión y el deseo, permitiendo al yogi entrar a una condición de iluminación, en el que el cuerpo espiritual puede existir independientemente del cuerpo y emanar para viajar en las nubes. La palabra Xian, en chino, está compuesta de los ideogramas para montaña y hombre, y significa solo eso. Se piensa que a pesar de que las montañas son yang, algunas montañas están llenas de la energía yin original del universo, y es
a esa energía que los buscadores taoístas acudían para cargar sus baterías y disfrutar de la quietud del medio ambiente en la meditación. Procedo de una área montañosa y puedo atestiguar que cuando me entreno en las tierras altas, la energía que siento es cientos de veces lo que experimento cuando me entreno en la ciudad donde vivo normalmente. La escuela Weidan, que buscaba una fórmula química para la inmortalidad física real, no es pertinente directamente a este texto. Por otro lado, la escuela Neidan o interna sí lo es. Los taoístas Neichat, que seguían esta escuela, buscaron un medio con el cual se pudieran transformar la condición de la existencia humana en una que pudiera durar de manera indefinida, pero no necesariamente en forma física. Para lograrlo, trabajaron exclusivamente con las herramientas que la naturaleza nos ha dado, las de nuestra mente, cuerpo y espíritu. El elixir de la inmortalidad no se fabricó en algún crisol, empleando pociones de arsénico, mercurio y perla, como en la escuela Weidan, sino en el cuerpo en sí, empleando las energías vitales del propio individuo. En China, las 3 cualidades de la energía del hombre se llaman San Bao o 3 tesoros. Son Qing, Qi y Shen, o esencia, energía y conciencia. Por transmutación de los 3 tesoros de una forma burda a una sutil, y por una posterior interacción se concebía un algo misterioso. Ese algo es el embrión del espíritu, que, como cualquier bebé, requiere de continuar la gestación antes del nacimiento final. Sin embargo, si el yogi taoísta tiene éxito en desarrollar el cuerpo espiritual, puede existir en forma independiente a su cuerpo físico, y como tal, es inmortal. Fundamental para la creencia del cuerpo espiritual es el principio de que, a pesar de que el hombre tiene un alma que vive después de la muerte, el alma no es inmortal y también morirá después de un tiempo. Personalmente, creo que esta doctrina religiosa surgió solo porque los yogis no podían percibir los espíritus de individuos muertos, específicos después de un periodo determinado, aunque antes de este punto podían hacerlo. Ni el fracaso ni la ignorancia son muy tolerados en China. No se puede solo decir «no sé». Por lo tanto, los maestros taoístas tenían que presentar algo, y el resultado fue el dogma que se presentó antes. Encontrarás que existe una base para mi suposición en los siguientes capítulos. Qing. El término significa en el fondo esencial. Es el material primitivo de la vida. Muchos creen que se proporciona una cantidad fija de Qing para la vida y que si se agota, es tu mala suerte. En el hombre, Qing está presente en forma burda en el semen y se deposita en los testículos. En alguna forma refinada, el Qing circula por toda la médula ósea del cuerpo y se almacena en los riñones. Cuando empecé a estudiar la literatura del taoísmo, me sorprendió cuántos conceptos coincidían con las creencias populares en mi nativa Grecia. Después de dedicarme a un tórrido noviazgo con una novia nueva y de presentarme a enseñar mi clase de jiu-jitsu, algo aturdido, me aconsejó el hombre de más edad en la clase que me refrenara de perder demasiado semen, ya que empieza a perderse la médula ósea. En consecuencia, lo que era de importancia crucial era preservar la esencia. Es este enfoque lo que condujo a las teorías de la retención del semen y la eyaculación controlada, que se han vuelto representativas del taoísmo en la literatura occidental popular.
Algunos maestros afirmaron que el Qing tenía una tendencia natural a fluir hacia abajo. En consecuencia, prohibieron el coito sexual por 1000 días por vez durante el entrenamiento, de forma que el Qing pudiera acumularse y avivar los centros de energía del cuerpo. Otros permitían una cantidad mínima de liberación sexual. El filósofo Sun Tzu recomienda el siguiente programa. Para hombres de 20 y tantos años, una eyaculación cada 4 días. De 30 y tantos, una cada 8 días. De 40 y tantos, una cada 16. De 50 y tantos, una cada 21 días. Desde la edad de 60 hacia arriba, se debe evitar por completo la emisión, aunque una persona de 60 años, que aún sea robusta, se puede permitir una eyaculación al mes. Esto está muy lejos de la exorbitante estimulación sexual, evidente en la sociedad occidental. En Europa, apenas se puede recorrer las calles sin pensar en sexo. Las mujeres de senos grandes hacen mojines desde las portadas de las revistas en todo puesto de periódico, de las esquinas. Algunas desnudas, algunas vestidas apenas. Mientras sus contrapartes masculinas hacen pesas y prometen a las lectoras interminables orgasmos repetitivos con sus miradas. Es algo que difícilmente es natural. Solo necesitamos ver el reino animal para darnos cuenta que intentar la reproducción no es algo a lo que se debería dedicar un mamífero todos los días. Mi perro puede superarme al dormir y se ha mantenido al frente de un vehículo para nieve en nieve profunda. El humano promedio no tendría esperanza de emular su proeza física. Se cruza 2 veces al año. Tal vez sea esta conservación natural del Qing lo que permite a otros mamíferos sus enormes habilidades físicas. He comentado el Qi. Shen, el tesoro final, es un poco difícil de identificar. En forma burda, lo más seguro es que significa mente, ser, alma. Emplearé el término conciencia personal. Como se determinó antes, muchos taoístas creen que el espíritu en sí no puede durar indefinidamente y se debe reforzar, de manera que se pueda alcanzar el premio de la inmortalidad. Parece haber un proceso para lograrlo. He dicho que Qing, la esencia de la vida, primero se transmuta y refina en Qi. He visto muchos procedimientos para esto en la literatura, que van de los seductores a los dolorosos. El enfoque más común es, tan solo, la abstinencia sexual, unida a ejercicios de respiración de yoga. Si te das cuenta que el énfasis es en el hombre y el semen, tienes razón. Es poco lo que se ha escrito en textos taoístas que sea de uso para las mujeres que busquen el camino. Sin embargo, en la historia y en el mito, se han presentado inmortales taoístas que eran mujeres. Es respecto a cómo desarrollaron sus poderes y lograron la inmortalidad en lo que la literatura guarda silencio, aparte de tomar una píldora, algo que debemos descartar. Una vez que el Qing se ha transmutado a Qi gracias a la meditación y la respiración de yoga, el practicante descartaba los enredos de la vida mundana y buscaba la quietud, de manera que pudiera dar más vida al Shen por medio del Qi. Según informes, el área donde reside el Shen embrión está entre y detrás de las cejas, el tercer ojo para algunos. Pero una vez que se concebía el Shen, tenía que pasar por un periodo de gestación. Una vez que terminaba este periodo, tenía que nacer. Una vez que nacía, necesitaba nutrimiento, etc., hasta que podía sostenerse por sí mismo. El procedimiento exigía la refinación continua de Qing en Qi y la transferencia de la energía del Qi al Shen
No es necesario decir que se requería mucho tiempo, tal vez toda la vida, y no era algo que se llevara a cabo a la ligera. Para el alquimista taoísta, el Dantien era el crisol en el que se preparaba el elixir de la inmortalidad. Era ahí que se refinaba el Qin en Chi, mientras que del Dantien se enviaba el Chi purificado arriba, al valle del espíritu, entre las cejas, para dar a luz al Chen embrión. No es necesario decir que el Dantien era un bien muy apreciado y que se preservaba con mucho cuidado. De hecho, es común en China, incluso en la actualidad, envolver el abdomen contra el frío, vistiendo poco el pecho y los brazos. Desde ese punto existía un paso más, si el yogui en verdad deseaba la eternidad. Se debe fusionar el Chen independiente con la fuente de todas las cosas, el Tao. En esencia, lo que los maestros estaban diciendo era que la personalidad se tenía que unir al flujo de todo el universo. Si algo así es posible, solo podría ser la última etapa en el desarrollo humano. Hay una referencia clara en el Tao Te Ching al Chen embriónico y a la continuación de la conciencia después de la muerte. Quienes retienen su centro persisten, quienes mueren pero continúan existiendo son inmortales. Esta sección en particular del viejo maestro es muy importante y el lector debe tenerla en cuenta en todos los próximos capítulos. Ha causado mucha consternación y confusión entre los sinólogos de Occidente, donde la pregunta es: ¿cómo mueres, pero continúas existiendo? Sinceramente, espero que este texto ayude a aclarar ese dilema. Permíteme repetir mi advertencia antes de continuar. Aunque se ha escrito mucho al respecto en numerosas publicaciones, el método San Bao no es con exactitud el que seguía el maestro Chang. Existen algunas similitudes y muchos de los conceptos son apropiados, que es la razón de que los incluya aquí. Pero en esencia, todo el enfoque como los métodos son diferentes. De ninguna manera debe seguir el método San Bao sin guía directa y competente, en un intento de producir habilidades como las de mi maestro. En ese camino se encuentran locura y muerte.